Nombre es Carla del Palo Gutiérrez y vamos a presentar el tema de aspiración de secreciones en ventilación mecánica. Para empezar, el objetivo de esto es mantener la vía aérea permeable y favorecer el intercambio gaseoso. Existen dos modalidades de aspiración que se puede realizar con técnica de circuito abierto, que es de aspiración convencional, y el circuito cerrado, que es otro tipo de aspiración. Las características y diferencias de cada modalidad de aspiración en el circuito abierto es que al interrumpir la asistencia respiratoria favorece la pérdida de volumen pulmonar y provoca el colapso alveolar. Aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de desconexión del respirador y la técnica requiere de 2 operadores. En el circuito cerrado no se suspende la asistencia respiratoria, disminuye los efectos adversos. En pacientes con patología aguda previene el colapso de las vías aéreas y los alvéolos. Requiere de un solo operador y el circuito cerrado mejora la eficiencia de la técnica. El procedimiento de aspiración con circuito cerrado consiste en un lavado de manos con antiséptico. Se debe valorar clínicamente la necesidad de aspiración. Se debe determinar el calibre de la sonda de aspiración necesaria según la técnica de aspiración endotraqueal. Disponer todos los elementos necesarios en la unidad del recién nacido. La técnica se debe realizar entre 2 personas para evitar la extubación del paciente, mantener su estabilidad y favorecer la esterilidad del procedimiento. Se debe realizar contención y o arropamiento antes de la realización de la técnica. Hay estudios que demuestran que los recién nacidos que son contenidos y o arropados tienen mayor estabilidad hemodinámica, con disminución de los efectos al estrés ante un procedimiento invasivo. Se debe medir la longitud de la sonda de aspiración que será introducida en el tubo endotraqueal y dejarlo registrado de manera visible en la unidad del paciente. Se debe colocar los guantes en ambas manos, recordando que la mano que tocará la sonda de aspiración debe permanecer estéril. Se debe recibir el catéter y sostenerlo manteniendo las condiciones de esterilidad. Tomar la sonda de aspiración con ambas manos sobre la medición registrada en la unidad del paciente, marcando la medida a introducir con una pequeña marca con una cinta adhesiva sobre la sonda. Conectar la sonda a la tubuladura de aspiración. Se debe comprimir la válvula de control y ajustar el nivel de presión negativa del baucomanómetro. Se debe utilizar una presión de aspiración entre 50 a 80 milímetros de mercurio. Monitorear los signos vitales del recién nacido antes de comenzar el procedimiento, como es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y si se cuenta con el monitoreo de la tensión arterial invasiva y valores de saturación de oxígeno a fin de evaluar su respuesta y tolerancia. Se debe desconectar el tubo endotraqueal del circuito del respirador e introducir la sonda de aspiración hasta la marca establecida previamente. Una vez introducida la sonda, se debe aplicar presión negativa y retirar la sonda suave y rápidamente. Dicho procedimiento no debe superar los 8 segundos desde que se desconecta la boquilla del circuito de ARM hasta que se vuelve a conectar. Se debe evaluar la respuesta al procedimiento, auscultar campos pulmonares para evaluar la necesidad de repetir el procedimiento. Si se requiere instalación, desconectar el respirador o instalar 0.1 mililitros sobre kilogramos de solución fisiológica por el tubo endotraqueal. Se debe registrar la cantidad y características de las secreciones, descartar la tubuladora de aspiración y realizar la higiene del frasco de aspiración según la normativa de cada servicio. El procedimiento de aspiración con circuito cerrado tenemos como primer punto valorar clínicamente la necesidad de aspiración, seleccionar la medida adecuada del catéter de aspiración y dispositivo en Y según medida del tubo endotraqueal. Se debe retirar el adaptador o boquilla original del tubo endotraqueal, y reemplazarlo por el dispositivo en Y. Se debe recolectar nuevamente el circuito
Se debe reconectar nuevamente al circuito del respirador. Se debe conectar el dispositivo de la sonda de aspiración a la entrada secundaria de la pieza en Y. Conectar el circuito de respirador a la entrada principal. Monitorear los signos vitales del recién nacido. Rotar y comprimir la válvula de control. Simultáneamente ajustar el nivel de presión negativa del vacuomanómetro. Utilizar una presión de aspiración entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Liberar la presión de la válvula de control. Realizar la medición de longitud del catéter e introducir por el tubo endotraqueal y registrarla en el plan de cuidados. Sujetar la pieza en Y con una mano e introducir el catéter con el índice y el pulgar de la mano opuesta hasta la medida estipulada a la altura de la bifurcación de la Y. Liberar el catéter y comprimir la válvula de control para aplicar aspiración por un periodo máximo de 30 segundos. Retirar el catéter suave y rápidamente hasta que la marca de color negro en la punta del catéter quede dentro del domo. Se debe rotar la tapa de control para asegurar el cierre de la aspiración, auscultar ambos campos pulmonares y repetir el procedimiento según necesidad. Evaluar la respuesta del recién nacido al procedimiento. De ser necesaria, la instalación se realizará con 0.1 milímetros sobre kilogramos de solución fisiológica en una jeringa de 1 mililitro. Las complicaciones de una técnica inadecuada son 3, que es en la instalación. El tubo endotraqueal es una práctica muy frecuente y popular sin evidencia científica que la avale. Se realiza con el fin de fluidificar y vehiculizar las secreciones, haciendo más efectivas las aspiraciones. En el caso de pacientes crónicos cuyas secreciones lo justifiquen, o bien cuando el pasaje de la sonda sea dificultoso, se recomienda que la instalación sea de 0.1 milímetros sobre kilogramos con solución fisiológica. En la introducción de la sonda de la aspiración, las investigaciones demuestran que la introducción de la sonda más allá de la terminación del tubo endotraqueal produce daño de la mucosa, favoreciendo la formación de tejido glandular, traqueobronquitis necrotizante, atelectasias, neumotórax, bradicardias por efecto vagal y riesgo de aumento de la presión intracraneal. El calibre de la sonda debe ser menor al diámetro del tubo endotraqueal, de tal manera que pase cómodamente por la luz del mismo. La medición de la sonda de aspiración se realiza sumando la cantidad de los centímetros que está introduciendo al tubo hasta la comisura labial, más la distancia de la comisura labial hasta el borde de la boquilla. Se debe dejar marcada la medición en un lugar visible de la unidad del paciente. Esto garantiza no sobrepasar la punta del tubo endotraqueal y sus daños asociados. Los efectos adversos de estas técnicas. Existen efectos adversos que se asocian a la aspiración como hipoxia, bradicardia, disminución del volumen corriente, fluctuaciones en la saturación de oxígeno y por consiguiente variaciones en el nivel de fracciones de inspiración de oxígeno que se administra. Los recién nacidos pretérmino presentan mayor vulnerabilidad y labilidad fisiológica, y se ha demostrado que esta técnica está asociada al aumento de la presión arterial sistemática, de la velocidad del flujo vascular cerebral y la presión intracraneal. Otras complicaciones asociadas con esta técnica son atelectasis, neumotórax, daño en la carina y en la tráquea. La evidencia disponible recomienda no realizar esta técnica por rutina debido a las múltiples complicaciones. Ahora vamos a ver qué es la neumonía asociada a la ventilación. La neumonía se presenta en pacientes con asistencia mecánica a la ventilación a su antecedente en por lo menos 48 horas. Se debe cumplir por lo menos con los siguientes 3 criterios. Los criterios radiológicos, en estos abarcan 4 hallazgos. En una o más radiografías con al menos 2 de los siguientes hallazgos: infiltrado nuevo, progresivo y persistente, consolidación, cavitación,
Neumatoses en pacientes menores de 1 año. Criterios clínicos, que son signos, síntomas y laboratorio. Uno o más de los siguientes. Debe presentar uno o más de los siguientes signos, síntomas: fiebre, disternia o hipotermia, leucopenia, que es mayor a 4.000 leucocitos por mililitro, o leucocitos, que es menor a 12 leucocitos por sobre mililitros. Inicio de un nuevo antibiótico y su continuación por 4 días o más. En adultos mayores es la alteración del estado de alerta sin otra causa aparente, incremento de la fracción inspirada de oxígeno de menos 20% sostenido por menos 2 días. Incremento del PEP menor a 3 centímetros de hidróxido de oxígeno del basal sostenido menor de 2 días. Y por lo menos 2 de los siguientes, que también son exploración de reciente inicio o cambio de características del esputo, incremento de secreciones respiratorias o de necesidad de aspiración, inicio o empeoramiento de tos, disnea y taquipnea, estortores, consolidación, alteración o empeoramiento del intercambio de gases. Y por último tenemos los de laboratorio específico, que debe presentar por lo menos uno de los siguientes, que son secreciones respiratorias purulentas, cultivo positivo de secreción braquial, secreciones respiratorias purulentas en cultivo endotraqueal positivo, cultivo de líquido pleural positivo obtenido por traracocentesis o histopatología de biopsia pulmonar positiva o pruebas positivas para virus o microorganismos atípicos. Las acciones para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, como ya sabemos, la ventilación mecánica es uno de los grandes avances en la atención y sobrevida de pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, dado que durante la intubación endotraqueal se pierden mecanismos de defensa como la tos y ocurren microaspiraciones, esta estrategia conlleva el riesgo de desarrollo de la neumonía. La neumonía asociada a la ventilación mecánica se estima que ocurre en 20% de los pacientes con ventilación asistida. En Latinoamérica se reporta como el tipo de IAS más frecuente, con tasas de 43.67 sobre 1000 días con ventilador y 39 con ventilador 39, mientras que en México se han reportado tasas del 47 sobre 1000 días con ventilador en UCI. Desafortunadamente, esta IA se asocia con una alta mortalidad que varía entre el 20 al 50%, con una mortalidad atribuible estimada del 13%. Sin embargo, se ha estimado que más de la mitad de los casos de neumonía asociada a ventilación se pueden prevenir mediante la aplicación de paquetes de prevención, por lo que su implementación resulta fundamental. A diferencia de la inserción de los catéteres venosos centrales o catéteres urinarios, la intubación endotraqueal suele ser con frecuencia un procedimiento de emergencia y cuya falla pone en riesgo la vida del paciente. Es por esta razón que el paquete de prevención de neumonía asociada a ventilación se enfoca en particular a la etapa de mantenimiento más que a la inserción de la cánula endotraqueal. Del 40 al 45% de cualquier manera. De cualquier manera, existen recomendaciones que se deben de seguir para proteger tanto al paciente como al personal de la salud durante este procedimiento. Con base a la evidencia internacional, se debe implementar y evaluar el cumplimiento de del siguiente paquete de acciones para prevenir las neumonías asociadas al ventilador, que son posición de la cama de 30 a 45 grados en adultos y de 10 a 15 en neonatos. Evaluación diaria de la posible interrupción de la sedación,
Se realiza aspiración de secreciones endotraqueales con el correcto uso del sistema cerrado. Se realiza evaluación diaria entre la posibilidad de destete. Se realiza cepillado y enjuague con clorhexidina al 0.12% o solución salina al 0.9% en presentación de 1000 mililitros para adultos y solución fisiológica del 0.9% o agua bidestilada en neonatos. Se aplica el uso de humedad activa o pasiva de acuerdo a las características del equipo utilizado.